Una manera de disfrutar la narrativa de Gabriel García Márquez es acercándose a sus cuentos. Desde muy joven, García Márquez publicó cuentos como por ejemplo La Tercera Resignación en el diario El Espectador. También, antes de publicar sus novelas, ya había publicado colecciones de cuentos. Por ejemplo, en 1947 publicó una colección llamada Ojos de Perro Azul. En el 62 publicó una colección llamada Los Funerales de la Mamá Grande. En el 72 publica una colección llamada La Increíble y Triste Historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada. Y en 1992 publica 12 cuentos peregrinos. García Márquez tenía una suerte de teoría asociada con el cuento, que expuso más o menos sistemáticamente en un breve articulito llamado Todo cuento es un cuento chino. Allí, él plantea como dos rasgos fundamentales del cuento son la unidad y la intensidad. De alguna manera, lo que él quiere en ese artículo es comparar, por ejemplo, dos géneros, el género cuento con el género novela. Dice, por ejemplo, que el cuento es como vaciar en concreto, en tanto que la novela significa de alguna manera pegar ladrillos. Cuando uno compara en la narrativa de García Márquez los libros de cuento con las novelas, con mucha facilidad se encuentra, por ejemplo, con que una colección como Los Funerales de la Mamá Grande, publicada en el 62, en realidad es un libro que recoge escenas o personajes o matices que luego van a ser desarrollados por completo en una novela como 100 años de soledad. De la misma forma, cuando uno lee, por ejemplo, una colección como La Increíble y Triste Historia de la Cándida Heréndida, uno con mucha facilidad puede encontrar que las escenas o los personajes que se presentan en esa colección de cuentos toman forma completa en una novela que se llama, por ejemplo, El Otoño del Patriarca. No quiere decir que los cuentos sean un género menor y que solo en la novela se realizan. No, lo que quiere decir es que en buena medida el cuento es un espacio que le sirve a García Márquez para ensayar escenas, para ensayar personajes, y solo eso que ha sido perfilado allá tendrá plena forma en las novelas. En este módulo lo que vamos a estudiar es básicamente algunos cuentos de la colección Los Funerales de la Mamá Grande. Nos centraremos en tres cuentos fundamentales. La siesta del martes, que narra la búsqueda que una mujer hace del cadáver de su hijo. Enseguida nos ocuparemos de un cuento muy breve que se llama Un día de estos, que es interesante porque nos permite hacer una relación intertextual con otro cuento de la literatura colombiana. Y al final estudiaremos un cuento bien importante que le dan, de hecho, nombre a la colección, que se llama Los Funerales de la Mamá Grande, en donde queremos llamar la atención sobre el carácter barroco de estos cuentos. Los cuentos son un género fundamental en esta narrativa. Los cuentos son quizá una forma decisiva y muy sencilla de disfrutar esta narrativa, de acceder a una de las más importantes narrativas del siglo XX.